Exactamente, Maggie, muchas gracias. Y como lo adelantabas ayer, hubo una serie de anuncios de por dónde van a ir esa serie de medidas que de todas formas requieren un estudio, no son de implementación inmediata y que mucho tiene que ver con eso el Ministerio de Economía. Es en lo que se está trabajando. Senador, gracias por estos minutos. ¿En qué orden, en qué camino se va a ir usted que está siguiendo de cerca el tema? Bueno, son tres tipos de medidas, ¿sí? Las que ya tomamos, que ya no son noticias, esto quiere decir sacarle el estrés al productor rural en una sequía que se nos va alargando, día que pasa, día que las complicaciones se multiplican por 4. Febrero es un mes corto, tenemos que recomponer los tapices, las pasturas, los suelos tienen que tener humedad y lamentablemente no hay lluvias fuertes. Entonces tenemos las medidas que pasaron, bueno, el Estado no va a complicar al productor, va a diferir todo tipo de pagos, la renta de colonización, la UTE, el BPS, el Banco República, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que pensar en medidas para el día después de la sequía. Pensábamos que iba a ser un daño menor, pero bueno, estamos a 2 de febrero y sigue sin llover, por tanto se va a incrementar la magnitud del daño. ¿Cómo tenemos que enfrentar el día después de la sequía? Bueno, con medidas camperas. Tiene que haber pasto, tiene que haber comida, tiene que haber ración. Cualquiera de esas tres circunstancias hoy están complicadas porque las semillas forrajeras, la avena y el ryegrass, hoy no abundan. En Argentina la sequía es igual que acá, por tanto la importación es compleja. Las raciones, el maíz está por las nubes. Entonces todas esas medidas las tenemos que ir tomando. Y después medidas más estructurales, que ahí hay una tormenta de ideas. El gobierno del Partido Nacional de los 90 hizo el plan Prenader, que dejó cientos de represas en el norte, en Salto, Artigas, Tacuarembó, Rivera y Cerro Largo, que permitió el desarrollo de la cuenca arrocera. Antes el arroz se plantaba solo en 33 y Rocha, ¿sí? A partir de que tuviéramos esas represas se llevó para los otros lados. Y la valoración del tipo de cambio, que ya es una medida más de tipo económica, porque en esta tormenta perfecta estamos teniendo baja de precios, sequía y un tipo de cambio que destruye el incentivo a la producción agropecuaria. Ayer se habló de la posible implementación de un sistema de garantías. ¿Cómo sería? Los sistemas de garantías son una ingeniería financiera que lo que permite es que haya por parte del servicio público, ¿sí?, la posibilidad de asistir financieramente al productor rural. Se aplicó en el COVID, se aplicó con éxito. Esta sequía vendría a ser lo que es el COVID para el sector agropecuario, para el campo, para la producción. Hay que recordar que si este país salió adelante fue porque en el momento de la pandemia el campo empujó del carro, pero lamentablemente ahora la naturaleza se rebeló. Esta es la cuarta sequía en donde en este momento no hay napa, no hay suelo, no hay cañada, no hay río, no hay nada. Entonces hay que tomarlo como una pandemia. Financieramente esa estructuración hay que explicarla bien, porque el paisano no entiende. Capaz que en la pandemia los apalancamientos a través del SIGA eran fácil porque iban dirigidos a quienes tenían un supermercado chico en Montevideo. A la paisanada hay que explicarle bien porque hay medidas bastante más sencillas que todavía no han podido ser discernidas por el paisano. Por eso hay que toda la institucionalidad agropecuaria, que es mucha, INEA, INAC, Plan Agropecuario, Ministerio de Ganadería, hoy tienen que estar abriendo las porteras y explicándole a la gente cómo accede, por ejemplo, para diferir el pago de la UTE, que no siempre se sabe. Brevemente también se habló de un GACH de riego como para soluciones más estructurales de cara a que esto se repite, ya es el tercer año, quizá no con tanta gravedad. Eso es, diría, es de las medidas estructurales. Nosotros siempre pensamos en un plan Prenader 2, en el uso de las represas multiprediales, en acopios de agua parecidas para que la gente sepa a lo que se hizo en Rocha con la represa India Muerta. Hay un mundo que desde los 90 que hicimos el Prenader a hoy cambió sustantivamente.
Sabemos de iniciativas privadas que van a tender a regar parte de Durazno y parte de Soriano. Hay que sentarse con el GACH, ese de riego, cambiar la ley de riego porque no ha tenido aplicación, porque muchas veces está el temor del vecino de que le inunden el campo, y entonces entrar en una serie de problemas. Y hoy eso todo cambió. Nosotros apostamos a un Prenader 2, por la cual se pueda hacer acopios de agua no tan grandes, pero de repente 20, 30, 40 hectáreas, y las represas multiprediales que tienen un desarrollo enorme en todo el mundo y que en el Uruguay tenemos que ser inteligentes y poder diseñarlas en lugares donde no haya tanto lío entre vecinos. Senador, antes de despedirnos, se dio a conocer ayer información con respecto a lo que habría sido seguimiento por parte de Alejandro Astesiano, del presidente del PIT-CNT. ¿Qué se dice desde el gobierno? ¿Cómo se lee esta situación para la cual hubo muchas comunicaciones del PIT-CNT, Frente Amplio, con una crítica intensa acerca de esa situación? Acá no hubo ninguna persecución, acá hubo un hecho objetivo, que fue que el presidente del PIT-CNT chocó borracho. A partir de ahí hay un funcionario de Torre Ejecutiva que recopiló información, no estuvo ni persiguiendo ni hostigando. El día después de ese episodio es como cualquier ciudadano. No hay injerencia del gobierno para con Marcelo Abdala ni como para ninguna persona. Sí hay un mitómano llamado Alejandro Astesiano que tiene por costumbre exagerar cada una de sus cosas y a que a nosotros nos genera problemas. Pero habla de matarlo, por ejemplo, seguramente desde el punto de vista político. Pero ¿hay alguien en su sano juicio que vea o haya visto alguna acción del gobierno o del oficialismo o de actores parlamentarios del gobierno que no hayan tratado el episodio de Marcelo Abdala como un dato de la realidad? Porque pero tuvo acceso al sistema de cámaras, que eso también ha sido muy criticado. Pero Astesiano es Astesiano. La realidad marca de que Marcelo Abdala, como pocos, después que le pasó ese error, fue criticado por propios y ajenos, y no tuvo ningún tipo de opinión peyorativa. Pues es un error que le puede pasar a cualquiera. Y eso está comprobado en los días después. Desde el momento que chocó, después que las declaraciones que hizo, cuándo sacó la carta, cuándo pidió perdón. No hay ninguna acción. Es más, el hombre pagó la culpa en lugares amigables. Yo no me acuerdo. Pero el hecho de que se haya usado las cámaras es algo del Estado. Nadie está de acuerdo en el uso de la cámara. Lo que pasa es que el uso ese de la cámara no tuvo ningún efecto para ni con el... Pero el uso para esos fines, ¿es legal? Astesiano, como jefe de la custodia, tiene acceso a las cámaras. Eso fue reconocido en el Parlamento, ¿sí? Después no hubo ningún uso. Hubo una recopilación por parte de Astesiano, pero el uso efectivo de esa información que se podría haber hecho, se podría haber dicho, bueno, en tal lugar tomó tantos whisky, en tal lugar paró y tomó tantas cervezas. No se hizo. ¿Por qué no se hizo? Porque no se debe de hacer. Quedó en una comunicación privada entre Astesiano y el secretario del presidente de la República que no pasó más de eso. O sea, entonces, ojo con el relato de la victimización, porque está bien, Astesiano es un mitómano, pero el gobierno acá actuó como siempre se actuó en el Uruguay. No hay objetivamente ninguna consecuencia para Marcelo Abdala de ningún tipo. Pudo asumir su error y pudo cumplir la pena, es más, y estaba todo olvidado. Creo que el que debe estar menos contento en este momento, que le revuelva en ese momento, es Marcelo Abdala, porque el gobierno nunca habló del presidente del PIT-CNT. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, a la orden. Era el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva.